Bien, señoras y señores, lo prometido es deuda. En esta segunda parte del programa de hoy día me acompaña don Bosian Marusic, empresario osornino, desarrollador de soluciones tecnológicas principalmente y otras más. Y además es un conocido comunicador en la región de los lagos, compañero de panel de Pedro Paul en... ¿Cómo se llama el programa? Bajo la lupa. Bajo la Hola lupa. Sebastián, gracias por la ¿Cómo invitación. estás? Bienvenido. Me borré con el Bajo la lupa y eso que lo veo siempre. Se Ex, me... ex conductor Ex. del programa Bajo la lupa, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, a raíz del incidente de las declaraciones de Pedro en el programa de Patricia Maldonado, yo había conversado con Pedro que si iba a tomar una opción política, que él quiere ser candidato a presidente, yo le dije que tenía que ser responsable y no hacer ese tipo de declaraciones, porque el programa cada vez era seguido por más gente, porque hablábamos de la realidad, como tú sabes. Sí. Entonces era un espacio importante para hablar temas que no se tocan en los medios de comunicación masivos. Entonces era muy importante que se aumente la cobertura y alcance de las ideas e ideales, algunos muy interesantes que se están desarrollando. Y efectivamente las declaraciones eran un poco incompatibles. Pedro no es muy delicado. Entonces yo le dije que sí, si bien no lo hizo en el Bajo la Lupa, lo fue a hacer en el programa de Patricia Maldonado. Entonces, en realidad yo estoy por que evitemos una guerra civil, pero es de la opinión que en el fondo ese escenario, que es plausible, va a ser inevitable. Entonces, ahí tenemos una diferencia de fondo en el asunto. Así que el programa anterior me despedí amablemente de la audiencia, con Pedro quedamos en excelentes términos, porque en realidad, como te había señalado, le había dicho antes que no haga ese tipo de cosas. Bueno, lamentable, lamentable, porque es un excelente programa y la dupla es José Hermano, ¿cierto? Y Pedro Paul. No veo a Pedro solo ahí, bueno, a menos que. ¿Quién sabe lo que va a hacer? ¿Quién sabe lo Claro. que se va a hacer ahí? Oye, bueno, pasemos a. O hablemos un poquito, aprovechemos de hablar de eso, porque yo mencioné recién en el primer bloque lo que está pasando con el tema de la censura en general. Y creo que las opiniones de Pedro en el programa de la Pati efectivamente estuvieron un poquito sobre revolucionadas, ¿cierto? A ver, esto en una conversación personal, ¿cierto? Puede darse sin ningún problema, es lo que piensan de repente muchas personas y ahí se puede armar una sinergia de comentarios más o menos importante. Pero en público este tipo de cosas no se pueden decir, o sea, no se pueden, eh, no se puede incentivar la violencia por ningún motivo. Por ningún motivo. Yo creo que todos los chilenos estamos tratando de buscar en este momento cómo volver a unir al país, ¿verdad? Cómo volver a construir un país en paz, un país en progreso, etcétera, ¿cierto? Y eso con violencia o incentivando a la gente hacia la violencia no se va a conseguir. Ahora, obviamente estamos viviendo momentos muy complejos en este país, donde nosotros estamos recibiendo violencia permanente. Tú vives en Osorno, tú vives en una zona que ya está siendo víctima de ataques, donde muchos agricultores están pasándola mal, están con miedo, están asustados, y donde hay un gobierno que ha abandonado, ¿cierto?, al país. Un gobierno que está incumpliendo la propia constitución que prometió defender, ¿verdad? Y en esos contextos a veces se entienden un poco los exabruptos que puedan existir. Coméntame, ¿qué es lo que piensas tú acerca de todo este tema, Bocia? Un poco conectando con lo dicho, Pedro me pidió hace 2 años que, bueno, le eche una mano y evidentemente como estaba tratando con la realidad, sobre todo destacando el hecho que hubo un intento de golpe de Estado, una insurrección y un ataque de guerra híbrida del extranjero, Venezuela, Cuba, y todos estos factores confluyeron para que, bueno, el gobierno anterior
hiciera una especie de rendición incondicional, colocando en la mesa de negociación los derechos fundamentales de los chilenos, consagrados en la Constitución política. Entonces, en esa dimensión, efectivamente, bueno, yo le agregué algunos elementos y se creó efectivamente una sinergia y se complementaron distintos argumentos, precisamente porque evidentemente eso fue el punto central que todos callaron por miedo y por distintas razones. Ahora, una vez ya lanzado el proceso, entre comillas, de instalación de la Convención Constituyente, efectivamente la dinámica era distinta, porque en realidad era el blanqueo e institucionalización del proceso revolucionario. Y claro, en el fondo todos querían, entre comillas, cerrar los ojos a la pesadilla, pero resulta que volvían a abrirlo y se daban cuenta que ya estaban embarcados en este asunto. Entonces, efectivamente, yo creo que la falla sistémica de sobre todo los representantes de los chilenos en la Cámara de Diputados y el Senado, ni que decir del Ejecutivo, da cuenta que estamos en una etapa terminal de descomposición de nuestras instituciones republicanas. Efectivamente, los países entran típicamente en estos procesos de decadencia. Coincidió efectivamente con que Chile hizo una ostensible mejora en todos sus índices y nadie puede decir que fue un estallido social por carencia. Sin embargo, en términos objetivos, la clase política se había desconectado y particularmente los dirigentes de sus bases, y tú puedes observar que ningún país, mucha gente representaba esto, que ningún país, por ejemplo, aguanta que le metan un 10% de población extranjera. Esto lo señalaba hace 5 o 6 años, cuando ya estaba el proceso no solo bien perfilado, sino que ya estaba lanzado. Y ahí tú te das cuenta que reventaron el mercado laboral, el desempleo campante con la reforma tributaria de Bachelet terminó por hundirse la inversión, y efectivamente tú podías ver que en términos microeconómicos, porque el expresidente Piñera de Economía sabe, pero en términos microeconómicos tú te das cuenta que el malestar era absolutamente real, y yo representé a los diputados y senadores que la situación, que si Piñera, su plan era seguir las políticas de continuidad de la administración anterior, que había sido un desastre, y seguir la Agenda 2030 iba directo a un desastre. Entonces me decía, no, usted exagera. Después, cuando ya dieron el golpe, el 18 de octubre del 2019, me preguntaron, yo dije, sí, claro, un golpe de Estado. Una insurrección y un ataque de guerra híbrida. Entonces decía, usted exagera. ¿Okay? Ahora, hace un par de días, se agregó uno de los elementos finales en esta piedra de Rosetta, respecto a que le faltó el elemento del señor Mico, ex director del Instituto de Derechos Humanos, que saliera a decir que en Chile se estaban violando sistemáticamente los derechos humanos, para, en el fondo, tomarlo como un casus belli para el asalto a la moneda, para la épica final y la selfie con la moneda ardiendo, y etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo ya están todos los elementos. Esto a cierto nivel se habla, por supuesto tú sabes eso, Sebastián, yo lo hablaba con dirigentes y todo. Hace 2 años evidentemente era un poco inverosímil, porque todos estaban muy asustados de todo este asunto. Pero ya están todos los elementos, y por eso, entre comillas, es tan importante que estas cosas se hablen. Piénselo de este modo, yo a tu audiencia le digo, imagínense que este tema de los canales en YouTube, Facebook y todo eso es muy reciente, 4 o 5 años, no más, en promedio. ¿Qué hubiera pasado con nuestro país si no hubiera existido este nivel de disidencia y de periodismo, de investigación y de todo tipo en las redes sociales y en las plataformas? ¿Qué hubiera pasado? Ya estaríamos en realidad... el país, siguiendo un poco la analogía de la rana, ya estaría cocida y dada vuelta ya.
Entonces, por eso es tan importante lo que tú mencionas, que en todo proceso revolucionario lo primero que van a atacar es a la prensa libre. Tú lo puedes ver, tema académico, tú lo puedes revisar. Te vas a dar cuenta que esa es la última piedra de tope, por eso no han ido más allá. Y efectivamente, el señor Mico, que sabe de filosofía política, él estudió eso, se dio cuenta que en realidad el Instituto de Derechos Humanos es el mismo organismo, una creación para dar estos, fundamental para dar estos golpes de última generación a una nación. Fórmula usada el 98-99 en Ucrania, miren dónde está Ucrania ahora. Así que más o menos esa es la envergadura de lo que estamos hablando en cuanto a lo que tiene que padecer Chile. Evidentemente hay otros elementos, todo esto es muy complejo, es insoportable para todas las clases políticas latinoamericanas que un país en el fondo los deje atrás en todos los índices y ellos en el fondo, tienen una especie de, ya es una pulpería en los estados de las otras naciones. Entonces los pueblos en realidad ya están un poco descifrando, oye, y estos chilenos no eran el país más pobre de Latinoamérica y ahora no son los número uno, ¿cómo lo hicieron? Entonces la gente un poco peligroso que empieza a preguntarse. Y la receta en el fondo fue libertad, instituciones republicanas, respeto a los derechos individuales y todo eso en realidad es arrasado y demolido con la propuesta de nueva constitución y van aún más por más. Sí. Declarar a todos los chilenos como ciudadanos de segunda categoría en su propio país. Yo sé que tú has tratado todo esto latamente y efectivamente ya nos disimulan que en el fondo es una constitución que prácticamente nos puede dejar en modo protectorado de el proyecto de la República Socialista Latinoamericana y dependiente también de la ONU. Sebastián. Así que no, esa es una introducción como para que... una pequeña introducción. ¿Eh? Pequeña como para actividad. Sí. Todavía no me entibio. Para que te haga una... Oye, a ver. Tú mencionaste recién el tema de la censura, ¿verdad? De la callar, de la cancelación, ¿cierto? Este gobierno se ha caracterizado por una estrategia, tú sabes que yo no me había involucrado en política nunca antes del año 2019. Yo tampoco. Yo lo sé. Y tuvimos que aprender, ¿verdad? Tuvimos que aprender sobre la marcha, porque decidimos muchos chilenos colocarnos los pantalones y salir a defender a nuestro Chile, por las familias nuestras, por las familias de chilenos y por las futuras generaciones, porque no podíamos permitir que esto pasara. Hemos ido avanzando por un camino muy extraño, un camino que no esperábamos, porque entendemos que la mayoría de las personas dentro de un país lo que quieren es progreso, es desarrollo, es una vida en paz, tranquila con la familia, es poder desarrollarse socialmente también, ¿verdad? Y además que el Estado, por supuesto, proporcione las herramientas necesarias para que todo esto se pueda cumplir. Algo que es es una conjugación muy compleja, muy complicada de llevar para un gobernante, ¿verdad? En este caso, Gabriel Boric no lo está haciendo. Gabriel Boric está enfocado única y exclusivamente en el plebiscito el día 4 de septiembre y todas sus balas han sido utilizadas para esto. Sebastián, mira, si la elección presidencial hubiera sido con una metodología como para ocupar, qué sé yo, un cargo como de gerencia de una gran compañía, Gabriel Boric no habría pasado en el psicológico. Así es. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, ese es Gabriel Boric. Eso es Gabriel Boric. Y eso es su gobierno también. Ahora, a sus lados, él tiene una serie de personajes bastante siniestros, ¿verdad? Donde está Camila Vallejo, que es claramente, y desde mi punto de vista personal, por lo menos, la carta que tienen guardada debajo de la manga para reemplazar a Gabriel Boric en cualquier momento. En cualquier momento. Es una tesis interesante, sí. Sí, ¿por qué? Porque la señora Camila Vallejo es comunista, del Partido Comunista, ¿verdad? Y por otro lado, la otra que podría ser Isquia Siches, pero ya demostró que no, se le
se golpearía en la cabeza antes de asumir, y probablemente no alcanzaría. Entonces, tienen ahí a Gabriel, perdón, a Camila Vallejo, ¿cierto? Porque el que está gobernando en Chile hoy día no es Gabriel Boric. Obviamente, es una persona que no tiene las capacidades para hacerlo. El que está gobernando es Guillermo Tepier, el personaje que dice que está enfocado 100% como partido comunista a ganar en el apruebo. Mi gran pregunta, aquí hay dos preguntas que te voy a hacer para que vayamos más o menos rápido con el tema. Primero, ¿cómo se explica que la gente no se dé cuenta? Y estoy hablando del ciudadano común, yo no estoy hablando aquí de políticos ni de personas que estamos involucradas, pero tú tienes más contacto con la, yo vivo en el campo, tú vives en la ciudad, ¿cierto? Hay más contacto con la gente, con las personas, conversas con más gente cada día en el tú a tú, ¿verdad? ¿Cómo se explica que haya gente que no se dé cuenta que esta propuesta de nueva constitución es de partida socialismo puro, puro? No tiene ni una gota de algo de libertad en cuanto a lo económico, ¿verdad? Y a las decisiones libres que hoy día podemos tomar como personas dentro de Chile. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué te parece el nivel de cancelación y de censura que están aplicando todas las agrupaciones y todas las instituciones del Estado, ojo con lo que estoy diciendo, con nuestros impuestos para cancelar y censurar a la gente que disiente del discurso oficial respecto a lo que es esta propuesta de nueva constitución? A ver, esto tiene que ver con, eh, para aceptarse muchas de las cosas que están pasando ahora, está más relacionado con una involución en la mentalidad de los chilenos respecto a aceptar la injerencia, eh, por ejemplo, dentro de sus derechos individuales, que en otros tiempos, es decir, por concepto de que un funcionario público se va a meter, qué sé yo, en ciertos ámbitos que se consideraban netamente de las instituciones de la sociedad intermedia, que la gente libremente se organizaba para abordar, o más aún, las prerrogativas del individuo. La gente, entre comillas, no tiene mucha formación politológica, Sebastián. Tampoco sabe lo que son los socialismos reales, porque piensa que el muro de Berlín cayó hace más de, más de 20 años. A ver, 10, 20, más de 30 años. Entonces, la gente no sabe lo que son los socialismos reales. Y la fórmula post-marxista del socialismo del siglo XXI en realidad está, no te olvides que edulcorada y con saborizante, porque al final el Frente Amplio fueron creadas como sucursales del Partido Comunista para precisamente que la gente tenga los colores y sabores, para no percibir que había marxismo detrás. Entonces, si tú entiendes eso, te das cuenta porque la gente en el fondo ahora es mucho más estatista, ¿ya? Porque en el fondo, bueno, se acostumbró a los bonos, ¿no? Entonces, en realidad, todo esto tiene que ver con temas filosóficos y decadencia de los ideales y religiosos. No te olvides que el proceso de descristianización de la sociedad está sumamente avanzado. La Iglesia Católica está al borde de un cisma, la Iglesia Católica en Chile está en el suelo, de hecho fue expresamente demolida por Bergoglio, el actual Papa. Entonces, ahí tú te puedes dar cuenta que en temas de economía y todas esas cosas, en realidad la gente en el fondo no percibe estas cosas cuando ya es bastante tarde. Ahora, efectivamente, como estamos con un escenario internacional muy complejo, en el fondo se juntan varios factores y la gente va a sentir mucho más rápido todo, en el fondo, lo que tiene que ver con que hace unos días atrás Chile, el peso chileno fue la moneda más devaluada del mundo.
Entonces, estas cosas que en otro momento se considerarían impensables, la gente como que ya se acostumbró a que todo funcione como de modorra, que en el Estado en realidad se entendía que tenía que existir profesionales de primera línea y primera clase en los ministerios. Esa gente, en el fondo, particularmente en esta administración, no existe. Ningún profesional con algún nivel de autorrespeto se va a prestar para las tonteras de Boric, Jackson y Vallejo. Que no, acuérdate que se busca ministro de Hacienda y Marcel accedió, pero finalmente terminó vendiendo el alma al diablo. Entonces, todas estas cosas no son tan fáciles de ver para la gente. Ahora, claro, la constituyente fue un llamado de alerta, porque efectivamente no tiene sentido del ridículo en Santiago. Y en temas de seguridad, el gobierno anterior tampoco tenía sentido del ridículo. Acuérdate que a la Araucanía envió 800 funcionarios de investigaciones en un NORBAT como si fueran a hacer un control a una pandilla y tenían guerrilla al frente. Terminó un funcionario de investigaciones muerto. Entonces ahí tú te das cuenta que en realidad tiene que ver con que la casta política, no solo su programa es absurdo, sino que tampoco tienen el nivel, porque es un poco lo que alega Enrique Subercasó cuando hablamos del tema de cómo está posicionado el nuevo orden mundial, Davos y todo este tipo de cosas. Él dice, no, la gente de las cancillerías son muy estúpidos. No pienses que están siguiendo alguna planificación, esto y lo otro. Sí, muchos piensan que efectivamente la gente del gobierno es demasiado estúpida y claro, tú lo dices bien, dice, oye, bueno, ¿quiénes son los que están realmente gobernando? Porque esta gente en realidad son como niños arriba de esos autítulos de juegos infantiles que mueven el volante y ellos creen que están conduciendo el auto. Entonces, no sé, Sebastián, más o menos, ¿qué quieres que te diga? Lo más peligroso aquí tiene que ver con que si logran callar a toda la disidencia y censurar a la prensa libre, en realidad está dado el escenario para un autogolpe de Estado. Ahora, yo quería no dejar pasar algunas consultas relacionadas sobre todo al asunto con Pedro. Y los que siguen bajo la lupa saben que en realidad, en cierto sentido, yo soy muy claro al respecto. Relacionado a que el escenario de guerra civil significa que en realidad esto va a escalar probablemente una guerra sudamericana. Porque a su vez lo que están detrás del ataque a Chile, no la empezamos, pero la vamos a terminar. La única manera de ganar esta guerra es liberar Caracas y La Habana. Hasta que no terminemos con esa pestilencia regresiva, civilizatoria, totalitaria, que esclaviza a esos pueblos, no va a terminar. Recuerda que, qué sé yo, Maduro estaba aplicando la receta de Fidel Castro cuando abrió las cárceles en los 80 a Reagan. ¿Te acuerdas? Hay una película muy buena de Cara Cortada, donde se habla, donde se cuenta la historia de un narcotraficante directamente sacado de las cárceles de Fidel, mandado a Miami. Oye, pero bueno, ojalá los narcos que están llegando acá terminaran como Al Pacino. ¿Ya? Es que estos tipos están en otros niveles. Estas cosas fueron pensadas y diseñadas. Todo lo que, claro, todos creen que estas cosas son conversaciones de salón, el tema filosófico. No, todas estas cosas están planificadas. La anomia, que la gente esté muerta de miedo por la delincuencia, la escalada terrorista, el narcotráfico, todo eso está planificado. Y el tren de Aragua y toda esa cuestión, nosotros estamos hablando hace 2 años atrás de eso, lo que venía. Entonces, ahora nadie se sorprenda que tiene que ver con que la gente acepte cosas que, repito, y termino como empecé, que la gente acepte cosas que en otros tiempos de ninguna manera hubiera aceptado. Tiene que ver con eso.
Correcto, correcto. A ver, estamos entonces en un escenario muy complejo que obviamente no tiene que ver con una izquierda local chilena, sino que tiene que ver con un tema latinoamericano, donde se ha instalado la idea de que se viene diciendo ya desde hace años que la izquierda internacional tiene decidido para, Chile, para Latinoamérica ¿Mm? convertir a este subcontinente, y digo subcontinente se toma parte de América del Sur, pero aquí lo que está tomado directamente es desde Venezuela hacia el sur, ¿verdad? Venezuela, Colombia hacia el sur. Y le faltaba Chile, le faltaba Chile. Sí, claro. Yo, yo sé que esto es revolcarse en el mismo barro nuevamente, pero te quiero hacer una pregunta aprovechando que es la primera vez que estás con nosotros, Bociar. ¿Quién es el responsable del punto en el que nos encontramos dentro de nuestra historia? ¿Es la izquierda directamente o hay aquí otros responsables más? A ver, que la izquierda tenga esta marca totalitaria de origen, evidentemente, claro, a la gente que tiene más edad y vio lo que fue el gobierno militar, incluso vivió lo que tiene Allende, y dijeron, puta, ya están estos en modo trotskista y modo leninista, y etcétera, etcétera. Ok, no sorprende tanto eso. Pero aquí, en el fondo, lo que falló es la izquierda democrática, que fue arrasada filosóficamente por su flanco izquierdo. Y finalmente la derecha aquí, en el fondo, rindió todos los bastiones relacionados sobre todo a las cosas más delicadas que, como te señalaba, son los derechos consagrados en la Constitución. Eh, entonces, tú te preguntarás, porque en realidad, de nuevo, yo sé que tú has tratado latamente estas cosas, que son de la vinda, la mano y todo eso, y piensa que son sus bases, tú dices, arrancaron, se fueron y esto, lo otro. Ojo, los militantes de la UDI y los militantes de RN ya no los tomaban en serio. Ojo. Y lo mismo, ojo, los socialistas democráticos, los PPD, los DC, también no tomaban en serio sus dirigentes por haber rendido la bandera a, qué sé yo, como señalas tú, a los que están en modo revolución postmarxista. ¿De qué estamos hablando? Si ellos también lo saben. Todos lo saben a cierto nivel. Lo último que se está enterando es la gente que salió con un letrero para el 18 de octubre del 2019, con un letrero, no más impuestos, ¿cachai? Entonces, en el fondo, todos estos movimientos que dan cuenta de una falta de conocimiento de la realidad política, de la realpolitik, porque incluso hay elementos de geopolítica cruzados. Tan así los chinos no están comprando pedazos. Los Oye, argentinos también están atentos, los peruanos, los bolivianos. eh, Le están pensando, estos chilenos se volvieron locos. ¿viste una nota en el diario El Mundo o el ABC, no estoy seguro, en España, acerca de la entrega de Nicolás Maduro de 10.000 hectáreas, creo que son? 10.000 hectáreas de terreno cultivable a Irán. ¿Están pagando favores? ¿O qué es lo que significa esto? ¿Cuál es la consecuencia? Hablando de geopolítica, El, ¿verdad? Ya que el entramos en ese tema. tablero, mira, Ujú, en el tablero mundial, ujú. Venezuela es clave por sus reservas de petróleo y por su ubicación, tal cual como Cuba fue usada en su momento como un tapón de Estados Unidos para que pierda influencia en Latinoamérica y que es lo que es Cuba, que es lo que exporta Cuba desde hace más de 50 años, revolucionario, revolución, ¿eh? Descomposición, decadencia, insurgencia, destruir la vida de muchísimos jóvenes que en su etapa formativa se deforman con estas ideas. Entonces, Venezuela, evidentemente, se dieron cuenta que el socialismo no sirve para nada más que hacer rápidamente destruir la economía y hacer control por hambre. Muy eficaz, porque efectivamente una persona que
chuta, se está cagando a hambre, disculpen el lenguaje, acepta con gratitud al que le da de comer, aun cuando le haya quitado todas sus libertades políticas. Es la fórmula que usaron en Venezuela, el 99, una de las últimas actuaciones del Senado en Chile, con verdadera dignidad, dando cuenta que el año 99, con el golpe que dio Chávez, estaba muriendo la democracia en Venezuela. Entonces, esta fórmula la están replicando casi en forma muy similar acá. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta que como se desalineó Venezuela, recuerda que compraba, era aliado de Estados Unidos, compraba armas, tiene hasta F-16 norteamericano. Entonces, ¿cómo lo atraían a esa órbita? Bueno, en realidad, como el país se arruinó, empezaron los chinos y los venezolanos y los iraníes a darle crédito y enormes cantidades de divisa para tratar de apalancar sus deudas, pero en un punto no pudieron pagar. Y el mayor productor de petróleo del mundo, en realidad, ni siquiera, qué sé yo, llegó a producir combustible necesario para la gasolina para sus necesidades internas. Entonces, en ese escenario, los iraníes, Hezbollah y todos estos regímenes islámicos, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que colocaron sólidamente sus operaciones en la triple frontera en Paraguay, en Venezuela ya es un parque de diversiones, y nosotros vamos en esa dirección. Así es, aquí está, 1.000.000 de hectáreas le entregó de tierra cultivable a Irán. 1.000.000 de hectáreas. Increíble, increíble porque Irán, tenemos que entender que es un país que exporta terrorismo, que se dedica a eso, y vamos a ver a quiénes van a mandar a Venezuela, sabiendo que ya están, ¿cierto? Bueno, que los famosos aviones, de los que tanto se ha comentado, ¿verdad? El piloto o los pilotos, no sabemos cuántos, son iraníes, por lo menos el que aterrizó en Argentina, la tripulación era iraní y no tenemos idea qué es lo que pasa con los que los Sí, conviasan. los argentinos salieron a hablar, y Sebastián, no te olvides, porque en realidad han tenido una amarga experiencia con los ataques a sus comunidades judías. Terrible. Demolieron 2 edificios completos, con gente, con todo. Una cosa En Buenos horrible. Aires. Sí, Sí, claro. sí. Espantoso. Espantoso lo que han hecho los iraníes ahí en ese país. Bueno, y donde hoy día está siendo juzgada a propósito Cristina Kirchner. ¿Eh? Ayer me tocó estar en la noche durante un Zoom con la Fiscalía de Argentina. No participando yo, por supuesto, yo viendo el, el Zoom. No, Argentina técnicamente entró en default. Sí, sí. Así es. Entonces, chuta. A mí me da mucha lata porque efectivamente otrora Argentina fue un país muy rico, con gente muy talentosa que podía desarrollar sus oportunidades en su propio país, y lamentablemente las nuevas generaciones de argentinos han tenido que emigrar, y es un poco lo que va a pasar en Chile, al ritmo que vamos. 82.000 familias han salido durante los 2 últimos años de Chile, para que ustedes sepan. ¿Eh? 82.000 personas, perdón, han emigrado de Chile. Esa es la cifra actual. Y esto va a ir creciendo porque el país evidentemente no está entregando certezas jurídicas, políticas, económicas, de ningún tipo, ni sociales. Y la gente está buscando nuevos rumbos. Y es obvio que haya gente que lo vea de esa forma. Yo, en lo personal, me voy a mantener acá hasta el final de los tiempos y voy a seguir dando la lucha siempre. Y no me cabe la menor duda que vos, también está en la misma línea y que muchos de ustedes también de los que están participando. Voy a aprovechar de saludar rápidamente a Vasco, a David, ¿verdad? A Chile Voltereta, a Carolina Arriaga, a J. a Sandra Navarrete, que la había saludado ya, a Aurora, a María Reyes y al resto que se ha ido sumando al programa desde que iniciamos. A Jaime Alberto Ruiz también, ¿cierto? Quien nos dice, al parecer Latinoamérica y especialmente Chile padece el síndrome de Estocolmo con el progreso zurdo globalista. Lamentablemente estamos ante una generación grandota, una generación que parte de los 18 y llega hasta los 40, 45 años, que ha sido fuertemente adoctrinada desde el colegio y están convencidos
Están absolutamente convencidos que el socialismo es lo mejor que le puede pasar al mundo, no ha resultado en ninguna parte este tipo de socialismo latinoamericano, y menos cuando es comandado, ¿cierto?, por grupos como el Foro de Sao Paulo, el Grupo Puebla, que es lo mismo, y por No sé, personas. Sebastián, ojo, ni los comunistas creen en el En su comunismo. proyecto. Claro. Repito, simplemente encontraron que es muy práctico para rendir por hambre a los pueblos rápidamente. Para eso nomás sirve. A ellos les interesa el control. Repito, esto está muy conectado con, a propósito que citaste la injerencia de Irán en Sudamérica. Esto está totalmente conectado con el tema geopolítico. No se crea que otra cosa. Si al final estos poderes colocan y sacan presidente ya como no lo disimulan, no hay mucho decoro. Les da lo mismo. Les da lo mismo, y así como usan el engaño, ¿verdad? El fraude, además, ¿Sí, no? aquí se suma la mentira permanente en todo el discurso, y es descarada, como tú dices, no hay decoro, es descarada, es decir, cualquier persona con un cuarto de neurona funcionando, aunque se haya golpeado la cabeza 40 veces frente a la izquierda, igual esa persona algo le queda como para darse cuenta que le están mintiendo en la cara. Sí, ojo, Sebastián, tú sabes lo que hacía el Instituto Tavistock y todos los experimentos de los 60, 70, ya. Las nuevas generaciones no se dan cuenta, pero están con control mental. Sí. Todo lo que es programación neurolingüística, y, a ver, en realidad las redes sociales, vayan a ver un documental en Netflix sobre las técnicas que usan las plataformas de redes sociales para inducir al consumo de los productos de los auspiciadores. Ujú. Entonces Bueno, ahí tú te das cuenta que la esto se empezó a neurociencia está experimentar hace muy mucho. avanzada. Sí, esto se empezó a experimentar cuando nosotros éramos jóvenes y íbamos al cine ¿Verdad? y nos colocaban un cuadro con el logo de Coca-Cola, un cuadro de 30 cuadros por segundo, uno de ellos llevaba un logo de Coca-Cola. Esto era un experimento que se hacían efectivamente, como tú dices. Y toda la gente a la salida del cine iba a comprar Coca-Cola. No otra cosa, no a pedir agua, no a comprar Pepsi, no a comprar Fanta u otra, no, Coca-Cola. Es decir, aquí hay formas de manejar la mente humana que han ido avanzando, por supuesto, a pasos agigantados durante los últimos tiempos. Ya tenemos hasta una ley en Chile que habla acerca de los derechos Bueno, neurales. por eso eliminaron también, trataron de eliminar historia, pero sí pudieron eliminar educación cívica. Sí. Las nuevas generaciones no saben cómo funciona su gobierno, es muy grave. No sabe más o menos los fundamentos de la existencia de las instituciones del Estado. Entonces no te extrañe que efectivamente estén dispuestos a entregar todo, sus propias libertades. Pero aquí te voy a hacer una pregunta bien clave y que me gustaría, yo sé que ninguno de nosotros tiene la respuesta exacta, pero tratar de acercarnos lo más posible al por qué. Cuidado con por- lo que preguntas, no vayas a encontrarte con alguien que te la pueda responder. no, 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 esta es una pregunta que tiene, hay factores sí, filosóficos, pero también hay antropológicos, hay una serie de factores y sobre todo familiares y de formación. ¿Por qué? Sabiendo que tenemos un gran porcentaje de jóvenes, ¿verdad? Que están entre los 18, los 40, 45 años, jóvenes, ya no son jóvenes, pero estamos metiendo ahí ese rango etario, que han sido lavados de cerebro, que han sido adoctrinados y que se han tragado todo y que hoy día son fieles soldados del socialismo, son fieles soldados del comunismo y no se dan cuenta que por eso mismo ellos son comunistas, niegan ser comunistas, ¿verdad? Pero actúan como comunistas, votan por comunistas y votan por políticas de comunistas y les da lo mismo el progreso, el desarrollo, porque qué pena que los demás no tienen las oportunidades que tengo yo, etcétera, 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 etcétera. Todo eso, etcétera. ¿Ok? Porque hay otro porcentaje que no es tan despreciable, ¿eh? No es tan despreciable, de jóvenes que están en el mismo rango etario, que la tienen clara y que entienden lo que está pasando y cómo están manipulando a sus pares. A ver, primero, antes de hablar de ese grupo, primero hay que señalar que muchos estaban dentro del primer grupo y despertaron. Ojo, eso es muy peligroso para el poder.
lo que estoy tratando de decir que la estupidez no es un estado permanente. ¿Ya? Evidentemente, en el segundo grupo, los que vienen con buena formación, la familia tuvieron entrega de una educación y tuvieron una red de contención y se hablaban en la familia. Efectivamente, ellos no necesitaron, entre comillas, eh, caer en esto porque estaban con la guardia arriba. ¿Ah? Ese grupo, entre comillas, que fue permeado desde chico por todas estas cosas, creció viendo los medios de comunicación masivos y creyendo que eso era la verdad oficial es la verdad. Efectivamente, como te señalé, incluso están programados, están con algunos elementos de control mental y programación. De hecho, tú lo puedes verificar a un joven cuando más o menos, no sé, usas algunas claves, te das cuenta que el cabro está programado. ¿Ah? O se le produce una disonancia cognitiva que, pobrecito. Ahora, lo que es de interés aquí, la reacción que ellos tienen frente al tema de los videojuegos, por ejemplo. Lo que es de interés aquí es el punto axiológico. Ese es el punto de fondo más interesante en todo esto. Porque en realidad esta gente los han anclado a una religión antiquísima, religiones antiquísimas de muerte. Bueno, la ONU abiertamente, su, entre comillas, su filosofía religiosa viene de Lucy Trust, son abiertamente luciferianos. Entonces, si tú empiezas a revisar, cada uno de los anclajes psicológicos de las nuevas generaciones fueron programados para ser feligreses de esta religión. Ahora tú pensarás de qué está hablando, si esta gente alega que es absolutamente laica, incluso atea, y esto, lo otro, no. Pues, si más o menos toda la religión que están tratando de imponer en el Dios Estado son creencias, que un hombre es una mujer, que una mujer es un hombre, es una creencia, no tiene ningún fundamento. La definición de una religión es que está basada en una creencia. Y tú revisas cada uno de los elementos. Efectivamente, es una religión de muerte porque conduce a que la gente termine autodestruyéndose, todo lo que tú quieras. Y los sacerdotes, entre comillas, que dirigen y dan conducción a estos fenómenos, están relacionados en los grandes poderes políticos y económicos. Y ahí tú empiezas a caer. Porque pregúntate la pregunta de fondo, Sebastián. Bueno, ¿en qué cree Bill Gates? ¿Cuál es su religión? ¿En qué cree esta gente de la ONU? Y todo eso. ¿Cuál es su religión realmente? ¿Cuál es su fe? Y cuando te formulas esa pregunta, te das cuenta que, chuta, las nuevas generaciones en realidad están en realidad siendo formados en un credo. Y ahí en el fondo todo tiene sentido. Ahora, como todo proceso cultural, se usa la cultura para estos elementos, meter estos elementos y tener esta deformación que permita que lleguemos hasta donde estamos. Piensa que la cuestión, por lo demás, está sucediendo en todo Occidente, todo esto. Entonces, ahí tú te das cuenta que en realidad esto va a terminar décadas. No te extrañe que incluso haya, bueno, la misma guerra en Rusia y Ucrania, son fórmulas que usa esta gente para profecías autocumplidas. Es todo da programas para horas y horas hablando de este tema, y eso en realidad es lo que está detrás de lo que tú estás preguntando, Sebastián. Tú puedes, donde tú revises, te vas a dar cuenta que se conecta, efectivamente, a ver, a nivel académico les aterroriza hablar de esto, porque dicen, no, usted está, qué sé yo, la Vanessa Kaiser el otro día acusaba a Atria que estaba siguiendo una religión. Sí, claro, en realidad
el fundamento de la sociedad libre está basado en el cristianismo. Los liberales clásicos, en el fondo, defendían los derechos del individuo porque en realidad el fundamento era la filiación divina. Y en eso se basa todo el florecimiento de todo Occidente. ¿Te fijas? Entonces, ese es, entre comillas, el consenso por la descristianización que murió y cayó, junto incluso con la Iglesia Católica, que ahora sigue la teoría de la liberación. Eso es lo que está detrás de todos estos fenómenos. Y que las personas y los países y las naciones se autodestruyen y tú dices, ¿cómo? ¿Qué les pasa? Bueno, ahí tú te das cuenta cuando sigues en el medioevo dice, bueno, la religión del príncipe tendrá que seguirle al pueblo. Están en esa. ¿Cuál es la religión de los príncipes ahora? Bueno, son luciferianos y tienen sus propias agendas. Y créanme, no son muy buenas. Obviamente no son buenas, obviamente no son buenas. Oye, Bociar, ya, vamos a ir cerrando hoy día. ¿Ya? Pero yo te dejo invitados para que ahí nos pongamos de acuerdo para ir cubriendo algunos días, porque hay muchísimos temas que abordar. Y a mí me gustaría que hablaras ahora un poco del porqué del rechazo. Y te quiero dejar un minuto completo en que lo puedes decir con todas. Yo esta parte la puedo editar, después la puedo borrar, no hay problema, ¿ya? Puedes decir lo que quieras, lo que se te ocurra durante este minuto de confianza que te entregamos aquí Sin Mordaza. Si es que es un plebiscito limpio, y créame, hay mucha gente trabajando para que así sea, va a ganar rechazo por aplastante mayoría. Ahora, que existe esta opción del plebiscito quiere decir que Chile todavía no ha caído. Todavía sigue siendo un país soberano, independiente y libre. Entonces, no pierda la oportunidad, porque por primera vez en mucho tiempo va a poder ir a hacer un voto no solo significativo respecto a la oferta asquerosa que hizo la constituyente, sino que a toda la clase política le pueden decir tranquilamente, váyanse a la mierda con su hueva. Así que, sin más, vote rechazo con tranquilidad, vía Chile mierda. Muy bien, muchas gracias, Ocear. Ya pues, nos estamos viendo entonces en una siguiente oportunidad. Quiero agradecer a todos quienes nos acompañaron y estuvieron comentando y conversando aquí acerca de los temas que íbamos tocando. Muy de acuerdo con todo, un gran saludo. Oye, yo les aclaro, a Ocear es un gran amigo de Pedro Paul, es muy amigo de Pedro Paul y aprovecho que le mandes ahí saludos. Yo igual converso ahí personalmente con él Sí, siempre. a ver, para que la gente, muy cortito, para que la gente no se confunda. Es más valiente decirle no a los amigos que sí, 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 sí. Pues, no, uno de repente tiene que decirle no a los amigos por su bien. Y en este caso, si él va a seguir una opción política, por el bien de Chile. Porque efectivamente, sobre todo la derecha tiene grandes problemas de credibilidad. Y si Pedro Paul en el fondo se encamina a una opción política responsable, puede ser un elemento aglutinador de los patriotas y todo eso con la derecha. Así que no es que, entre comillas, descarte a Pedro, ni mucho menos, pero sí efectivamente, cuando uno se mete en política, tiene que ser responsable. Así que eso, Sebastián. Perfecto, perfecto. Oye, aquí hay un tremendo tema para una siguiente oportunidad. ¿Eh? Yo soy mexicana, pero es lo mismo en todos lados, nos dice Mari Carmen Cerda. ¿Mm? Mari Carmen, es verdad, es verdad. Así que vamos a ir estudiando a lo largo del tiempo el comportamiento de los demás países y quiénes van ganando la carrera. ¿Mm? Yo creo que Chile esta vez va bien adelante, va bien adelante. Vamos a tratar de frenar, sí, de colocar ahí las riendas bien tirantes para comenzar a parar un poquito esta carrera desbocada que tomó el mundo político chileno, perjudicando a todos los chilenos. El llamado entonces es al día 4 de septiembre a votar con absoluto convencimiento, a traer un voto más, tu voto y uno más, un voto más. Tenemos de plazo aquí al 4 de septiembre, cada uno de nosotros para convencer a una persona que está indecisa o una persona que cree que la prueba es una buena opción
convencerlos que voten por el rechazo y podríamos entonces estar ganando la oportunidad de imponer el rechazo. Sí, y ponga su letrerito en su casa, yo voto rechazo. Mejor que no. Mejor que no. Una bandera chilena habla bien. Absolutamente. Exacto. El 1 de septiembre, todo Chile embanderado, para darle un fuerte mensaje a esta gente. Sí. A los endofóbicos, sobre todo. Sí, me parece muy bien, muy buena iniciativa. Ya pues, eso es, señores. Entonces nos vemos. Ya, pues, gracias por la invitación, Sebastián. Buenas noches. Muchas gracias a ti por haber venido, Vocear, y estamos conversando. Y recuerden siempre que tenemos que seguir trabajando por Dios, por la patria, por la familia y por la libertad. Viva Chile. Viva Chile libre y soberano. Nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Chao, chao. Es tiempo de levantar nuestro espíritu chileno y tomar acción para volver a confiar. Confiar en que nuestro espíritu será más fuerte y va a triunfar. Confiar en que los chilenos podemos construir un mejor Chile sin partidos políticos. Confiar en el Chile del futuro que ya se está moviendo en manos de la juventud. Confiar en que solo tú eres capaz de mover a Chile hacia el progreso, la unidad y la paz. Este 4 de septiembre, confía en que todos juntos podemos mejorar Chile levantándonos como una sociedad organizada que hará frente al caos político de hoy. Para convertir a nuestro Chile en el país que todos queremos, de vuelta hacia la senda del progreso y la unidad. Está en tus manos. Vota rechazo y conviértete en apoderado de mesa para que nadie pueda cambiar el resultado que la gran mayoría de los chilenos queremos para nuestra patria.